Hola Kenneth, es un gusto poder hablar sobre misiones y una gran necesidad. Me gustaría, puesto que pasaste casi 40 años en el campo misionero y hoy trabajas como director de convenios internacionales, hacerte algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué debemos hacer misiones? ¿Y qué bendiciones trae a una iglesia local involucrarse en las misiones? Bueno, esto es una buena pregunta, porque bíblicamente sabemos que el Señor Jesucristo ha dicho que nosotros como cristianos debemos hacer discípulos de todas las naciones. Naciones en el sentido de todas las etnias. Debemos proclamar el Evangelio para todos los que no han escuchado hablar de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo. Entonces necesitamos también hacer discípulos en nuestra Jerusalén, es decir, en el lugar donde vivimos. También debemos hacer discípulos en lugares un poco más lejos y hasta el último de la tierra. Entonces es por eso que es importante hacer discípulos. También somos bendecidos para que podamos bendecir a otras personas. Y eso es lo que mueve el cristiano, es el amor por las otras personas, por sus vidas y por sus almas. Entonces, somos bendecidos por Dios para que podamos bendecir a otras personas. Gracias, Kenneth. Ciertamente, si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, el poder de Dios estará con nosotros. Y, Kenneth, ¿dónde están trabajando hoy los bautistas libres y qué asociaciones tienen para que también el mundo hispano pueda saber de esta obra misionera? Bueno, la denominación Bautista Libre tiene misioneros en 7 países diferentes. Entonces, enviamos misioneros norteamericanos para 7 países diferentes. Tenemos misioneros en Ecuador, en España, en Francia, en Bulgaria, en Japón y también en el país de Kenia, en África. También tenemos misioneros que están trabajando con estudiantes internacionales que están estudiando en las universidades en Estados Unidos. Pero además del envío de misioneros, tenemos también varios acuerdos de cooperación con ministerios en otros países. Y tenemos también bautistas libres que están trabajando con otras organizaciones misioneras. En total tenemos bautistas libres llevando el Evangelio para 34 países diferentes. Gracias, Kenneth. Es de mucho aliento saber que hay obreros en el campo descendiendo para cosechar los frutos de la gracia de Dios. Kenneth, ¿cómo se puede apoyar esta obra? ¿De qué maneras es posible participar, colaborar con esta obra misionera? Bueno, ¿cómo se puede apoyar las misiones? Hay 3 maneras en que se puede apoyar las misiones. La primera es de orar por los misioneros que están trabajando en otros lugares, de orar por los proyectos de alcanzar a los no alcanzados en varios países diferentes, de orar por las necesidades espirituales del mundo de una manera general. La segunda manera es de apoyar económicamente. Se puede ir a nuestro sitio web para hacer donativos. El sitio web es inc.org o org. Entonces ahí puedes seguir los enlaces para los donativos. Y la tercera manera que se puede apoyar es también ir a los países que necesitan oír el Evangelio.
sea por viajes a corto plazo o para dedicarse como misioneros en la obra de predicar el Evangelio. Gracias, Kenneth. Es un tema para seguir hablando mucho más y espero que tanto hispanos como personas de distintas lenguas que puedan escuchar esta grabación sean animadas a participar en las misiones y también puedan acercarse para conocer más el trabajo de IM, que seguramente los alentará. Gracias, Kenneth, y seguimos conversando en otra oportunidad.